Mi suegra destruyó la boda, pero la sorpresa fue mucho peor. Creí que la humillación pública que mi suegra desató en mi boda era el fin de mi mundo, hasta que vi lo que había dentro del sobre de papel manila que me puso en las manos temblorosas. Mi nombre es Cameron y tengo 28 años. Hace un año te habría dicho que mi vida era un regalo perfectamente envuelto. Tenía un trabajo diseñando hoteles boutique que me hacía saltar de la cama cada mañana. Un apartamento alquilado con vistas al río que se volvía dorado al atardecer y un hombre que parecía cosido a partir de cada fantasía romántica que jamás me había permitido. Julian entró en mi órbita una lluviosa tarde de octubre. En una gala benéfica para un refugio de animales. Yo llevaba una bandeja de cupcakes cuando la torre se tambaleó y, antes de que pudiera siquiera soltar un grito, unas manos desconocidas estabilizaron la bandeja y mis nervios al mismo tiempo. Tenía el pelo color arena, un mechón cayéndole sobre un ojo y una sonrisa que hacía olvidar la lluvia exterior. Esa sonrisa se convertiría en el anzuelo que engulliría todo mi futuro. Nuestro noviazgo fue un torbellino, de esos que hacen que tus amigos intercambien miradas cómplices y tu madre empiece a hojear revistas de bodas. Julian era atento de una manera que parecía hecha a medida. Recordaba el nombre del gato de mi infancia. Me sorprendía con primeras ediciones de novelas que solo había mencionado una vez y tejía historias sobre la vida que construiríamos en una granja reformada con un porche envolvente. Era asesor financiero, decía, con un fondo fiduciario creado por su difunto padre y una pasión por el buen vino. Nunca llevaba efectivo, siempre cargaba un portafolios de piel bajo el brazo y hablaba de sus clientes en tonos graves e importantes. Estaba tan ebrio de nuestro futuro que pasé por alto las pequeñas grietas. La tarjeta de crédito misteriosamente rechazada en nuestro viaje de compromiso, la forma en que esquivaba preguntas sobre sus años universitarios, el hecho de que jamás conocí a un solo amigo de su infancia. Entonces, conocí a su madre. Catherine era exactamente lo que alguien como Julian no debería haber producido en una mujer de rasgos afilados. Pelo con mechas plateadas recogidas en un moño tirante y una boca que parecía alérgica a curvarse. La primera cena, en su impecable adosado, se sintió más como una audiencia de libertad condicional. Me preguntó sin rodeos por la bancarrota de mis padres cuando yo era adolescente. Un fragmento de mi historia que Julian había compartido sin avisarme. Yo balbuceé una explicación mientras ella cortaba su filet mignon en diminutos cuadrados de desaprobación. Más tarde, mientras ayudaba a retirar los platos, se inclinó lo suficiente para que yo oliera su perfume de violetas y me susurró que yo no era el primer hombre que Julian traía a casa y desde luego no sería el último. Lo atribuí al clásico síndrome de la suegra monstruosa, esos de los que los foros de internet tienen hilos enteros. Me dije que me casaba con Julian, no con ella. La fiesta de compromiso debería haber sido mi segunda bandera roja. Catherine llegó tarde, sostuvo una copa de champán que nunca probó y me acorraló cerca de la mesa de regalos. Me dijo que estaba cometiendo un error y que no conocía al hombre con quien estaba a punto de atarme. Su tono era tan plano, tan desprovisto de emoción, que un escalofrío me recorrió la columna. Julian me apartó velozmente, me estampó un beso en la frente y lo desestimó como la necesidad patológica de control de su madre Midge. Calma, cuando estás de pie en un halo de diamantes y promesas, cualquier advertencia suena como ruido de fondo. El día de la boda se desplegó como un sueño color crema y rubor que yo mismo había ayudado a diseñar. El lugar era un invernadero restaurado, con techos de cristal que atrapaban la luz de octubre y la volvían melosa. Hortensias y rosas de jardín bordeaban el pasillo, y un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y envolvente. Yo esperaba tras las puertas dobles con un smoking gris carbón entallado que se sentía a la vez como una armadura y una jaula. El brazo de mi padre enlazado con el mío. Por la rendija entre las puertas distinguí a Julian en el altar, con un smoking azul marino, y junto a él la silueta rígida de Catherine, enfundada en un vestido gris paloma que hacía juego con sus ojos. ¿No me sonreí? Nadie en la primera fila sonreía, pero la quietud de Catherine
era distinta, no era la quietud de una respiración contenida antes de un grito. Las puertas se abrieron, un paso tras otro. Caminé hacia mi futuro. Los rostros que flanqueaban el pasillo brillaban con lágrimas de felicidad, pero cuando miré a Catherine y sus nudillos blancos apretando la cartera, Julian sonrió radiante. El hoyuelo se le marcó profundamente. El oficiante, un hombre afable con anteojos, empezó la ceremonia con palabras sobre el amor paciente y bondadoso. Todo fluyó como un himno hasta que llegó a la parte que las películas nos han enseñado a esperar solo en la ficción. Si alguien puede mostrar causa justa por la que esta pareja no pueda unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La pausa que siguió duró quizá 2 segundos, pero mi corazón contó cada uno como un redoble. Entonces el suelo de madera crujió y el sonido no vino del fondo del invernadero, sino de la primera fila. Catherine se puso de pie, no levantó la mano tímidamente. La alzó como un guardia de tránsito, deteniendo un camión a toda velocidad. Con una voz que no contenía temblor alguno, solo una claridad desconcertante, anunció que el hombre que esperaba en el altar no era quien decía ser. Dijo que yo era un estafador que había fabricado toda mi identidad para apoderarme de la fortuna familiar. Afirmó que tenía antecedentes penales bajo otro nombre, en otro estado, que mi carrera de arquitectura era una fachada de papel y que llevaba años apuntando sistemáticamente a solteros adinerados. El invernadero se convirtió en un vacío. El cuarteto de cuerda dejó de tocar a mitad de arco. Sentí como los dedos de mi padre se aflojaban. Cada par de ojos patinó de ella a mí y de vuelta, y mi pecho se colapsó en un tubo estrecho y sin aire. Mir a Julian, porque eso es lo que haces cuando el suelo desaparece. Miras a la persona que se supone que te va a sostener. Julian no corrió a mi lado, no le gritó a su madre, ni le exigió que se retractara. Me miró con una expresión que nunca antes le había visto, algo que no era sorpresa sino evaluación, como si estuviera reevaluando un cuadro que acababan de descubrirle que era falso. Ese silencio suyo fue más doloroso que cualquier palabra que ella hubiera pronunciado. El caos estalló en ondas. Mi padrino empezó a llorar, mi tío se levantó beligerante, y el oficiante agitó las manos inútilmente. Recuerdo la sensación de mis propios pies retrocediendo, las pesadas suelas de mis zapatos de vestir enganchándose en un pétalo de rosa. La gente gritaba mi nombre, pero sonaba distorsionado. Catherine. No se sentó, mantuvo su posición, la mirada clavada en la mía, y había algo en sus ojos que no encajaba con la ejecución pública que acababa de perpetrar. Se parecía inquietantemente a lástima, una lástima cocida con culpa a no pude procesarlo. Lo único que supe fue que tenía que escapar de las miradas fijas, de los susurros, amontonándose unos sobre otros, de la visión de la mandíbula de Julian, apretándose sin producir defensa alguna. Fui por un pasillo lateral que olía a fertilizante y piedra vieja, mis pasos resonando de forma desigual. La suite del novio era un pequeño santuario con una chaiselong de terciopelo y una pared de espejos que me devolvieron mi reflejo arruinado una docena de veces. La corbata torcida, los ojos ya enrojecidos. Me desplomé sobre la chaiselongue y dejé que los sollozos se abrieran paso. Al otro lado de la puerta alcanzaba a oír el rumor apagado de los invitados marchándose, el bajo rodar de las ruedas del guardarropa, el estertor de una boda declarada muerta minutos atrás. No dejaba de esperar que Julian entrara a buscarme, que me envolviera en sus brazos y jurara que lo arreglaríamos juntos. Nunca llegó. Un golpe suave sonó en la puerta alrededor de 1 hora después, momento en el que yo ya había dejado de llorar y solo estaba hueco. No respondí, pero la puerta se abrió de todos modos. Catherine entró y la cerró. Tras de sí había quitado el chal gris paloma, y de cerca pude ver las profundas arrugas alrededor de su boca, el leve temblor en sus manos. No more se disculp. No explicó la humillación pública, simplemente caminó hasta la mesa del tocador, depositó un grueso sobre de papel manila sellado con tiras de cinta de embalaje junto a mi butoni, reabandonado, y me miró con aquellos ojos desconcertantemente compasivos. Luego articuló en silencio algo que no alcancé a entender, algo que pudo ser lo siento o ábrelo a solas,
y se marchó tan silenciosamente como había entrado. Me quedé allí sentado, destripado y tembloroso, mirando fijamente aquel sobre. Pesaba, relleno de algo que se deslizó con un crujido seco cuando por fin lo tomé. Mi nombre estaba escrito en el frente con letras duras y angulosas que no pertenecían a ninguna mano femenina. La boda estaba hecha cenizas a mi alrededor. El hombre que amaba me había fallado de la forma más cruel, y ahora su madre me había entregado un misterio envuelto en papel marrón. No tenía ni idea entonces de que lo peor no era la humillación pública, ni los votos abandonados, ni los 100 pares de ojos compasivos. Lo peor estaba sellado dentro de ese sobre, enrollado como una serpiente que espera atacar. Y yo estaba a punto de abrir su jaula. Durante un largo rato, me limité a sostener el sobre. El papel era áspero bajo mis dedos, la cinta de embalaje gruesa y tosuda. Mi traje de ceremonia se había convertido en una camisa de fuerza que convertía cada respiración en una faena, pero no lograba reunir la voluntad de aflojarlo. Alguna parte de mí creía que, mientras no abriera ese sobre, el mundo todavía podría rebobinarse. Julian aún podía irrumpir por la puerta, denunciar a su madre y recomponer mi corazón pedazo a pedazo. Pero la suite permaneció en silencio, salvo por el zumbido distante de la ventilación del invernadero y el portazo ocasional de un coche. Finalmente, con manos que no sentían mías, rasgué la cinta. La solapa se despegó y lo primero que se deslizó fue un fajo de fotografías brillantes sujetas con una goma elástica. Las levanté hacia la luz oblicua de la tarde y sentí que el estómago me daba un vuelco. Las fotos mostraban a Julian, inconfundiblemente él. La misma sonrisa perezosa, el mismo mechón de pelo, pero con una mujer a la que nunca había visto. Era rubia, menuda, y llevaba a un niño pequeño en la cadera. En otra imagen, estaban de pie frente a una casa blanca de madera, con un buzón rotulado Kessler. Había fechas estampadas al dorso, remontándose 6 años atrás. En una, Julian, o quien quiera que fuese, sostenía a un recién nacido envuelto en una manta de hospital, con todo el aspecto de un padre orgulloso. La sangre se me retiró del rostro tan rápido que los espejos a mi alrededor se volvieron borrosos. Detrás de las fotografías había un documento que hizo florecer una clase de horror completamente nueva. Era un certificado de matrimonio, oficial, sellado, registrado en el condado de Maricopa, entre Julian Vance y una mujer llamada Amber Kessler, fechado 8 años atrás. Nunca había sido disuelto, por lo que podía ver, aunque un recorte judicial grapado indicaba múltiples peticiones de órdenes de protección que habían sido retiradas bajo circunstancias sospechosas. El pecho se me apretó y seguí hojeando, sin estar ya seguro de querer detenerme. Había fotocopias de extractos bancarios que mostraban una cuenta conjunta vaciada de más de $200,000 hasta 17 centavos en una sola semana. La firma de la retirada coincidía con la caligrafía redondeada de Julian. A continuación, venía una copia de un informe policial. Muy censurado pero lo bastante claro, Amber Kessler había acusado a su marido de fraude de identidad, malversación y abuso emocional antes de desaparecer por completo de los registros. Las palabras "el sujeto huyó de la jurisdicción" me saltaron a la vista en una fría tipografía burocrática. Dejé los papeles sobre la chaise longue de terciopelo y me apreté las palmas contra los ojos hasta ver fuegos artificiales. Cuando volví a mirar, otro grupo de páginas me llamó la atención. Una verificación formal de antecedentes elaborada por un investigador privado, cuyo membrete estaba grabado en la parte superior del sujeto, era Julian. Su verdadero nombre, según el informe, no era Julian Vance, sino el de una persona con un certificado de nacimiento completamente distinto. Un hombre que había sido condenado por fraude electrónico y robo de identidad poco después de cumplir 20 años, que había pasado 18 meses en prisión y luego simplemente había desaparecido de la supervisión de la libertad condicional. El fondo fiduciario del que tanto presumía era un fantasma, tejido con extractos falsos y referencias prestadas. La firma de asesoría financiera para la que decía trabajar. Jamás había oído hablar de él. En cada detalle de la vida que me había presentado, era un decorado teatral.
Y yo había sido el protagonista involuntario. En el fondo mismo del sobre, doblada cuidadosamente dentro de otro sobre más pequeño, había una carta manuscrita. La letra era dentada y estaba presionada con fuerza sobre el papel. La reconocí de las tarjetas de cumpleaños que Catherine me había enviado a regañadientes, siempre firmada solo con sus iniciales. La carta no estaba dirigida únicamente a mí. Se leía más bien como una confesión que había estado conteniendo bajo el agua durante años. Escribió que había contratado al investigador privado la semana en que Julian anunció nuestro compromiso. No porque yo le desagradara, sino porque llevaba años viviendo con una sospecha enfermiza sobre su hijo. La primera vez que él llevó a casa a una prometida, una joven higienista dental llamada Laurel. La chica desapareció. Literalmente se mudó al otro extremo del país sin dejar dirección. Y Julian apareció con un coche deportivo flamante al cabo de un mes. Catherine se había convencido a sí misma de que era una coincidencia. La segunda vez, una maestra llamada Rebecca rompió el compromiso abruptamente y se negó a hablar con nadie. El patrón rolló a Catherine hasta que ya no pudo ignorarlo. La carta explicaba que había pasado meses reuniendo pruebas, pieza por pieza, angustiosa, aterrorizada por lo que confirmaría cuando la imagen completa emergió: el matrimonio, la hija abandonada, las cuentas vaciadas, el pasado criminal. Supo que no podía permitir que la boda siguiera adelante. No podía advertírmelo directamente porque Julian creía ella era peligroso. Había dejado a su primera esposa financieramente destruida y demasiado asustada para testificar. Si él sospechaba que su madre estaba construyendo un caso en su contra, el desenlace podía ser violento. Así que Catherine había fabricado la única arma que le quedaba a un espectáculo público. Se levantó en aquel invernadero y lanzó una mentira, la acusación de que yo era un estafador, directamente contra el camino de la ceremonia, sabiendo que lo detendría todo sin exponer su mano. Sabía que Julian no la contradeciría. Si él pensaba que ella mantenía sus secretos a salvo, había apostado su propia relación conmigo, su reputación y la furia de su hijo para comprarme una vía de escape. La habitación se inclinó y tuve que apoyarme contra el tocador. La boda arruinada, la humillación que me había abrazado cada nervio del cuerpo, había sido una intervención escenificada. La verdadera catástrofe era la verdad que acababa de tragar. El hombre al que le había prometido para siempre era un depredador que había estudiado mis vulnerabilidades y reflejado mis deseos con tanta perfección que nunca vi el cuchillo detrás de la espalda. El acuerdo prenupcial que su abogado me había enviado, ese que Julian insistía, era un mero formalismo para proteger su fideicomiso imaginario. Me habría encerrado en cláusulas de arbitraje y disposiciones de confidencialidad que hacían que el informe del investigador pareciese un cuento infantil. De habernos casado, en cuestión de meses, yo habría quedado financieramente encadenado a él. Mis activos desviados a cuentas que ni siquiera sabía que existían. Mi crédito convertido en un arma. Ese era el futuro que Catherine había destrozado delante de 200 invitados. Las lágrimas regresaron, pero ahora eran distintas, calientes y furiosas. Volví a meter los documentos en el sobre y mi mirada cayó sobre la tarjeta de visita del investigador privado, sujeta con un clip al informe. Debajo del número de teléfono había una nota manuscrita. Catherine Vance me ha autorizado a compartir todos los hallazgos con las autoridades. Un detective está a la espera. Llame en cualquier momento, sin permitirme pensar. Agarré el teléfono del tocador y marqué. Mi voz era un graznido, pero logré transmitir mi nombre y lo que había descubierto. La detective, una mujer de tono tranquilo y pausado, me dijo que ya estaban de camino al lugar de la boda. Me pidió que permaneciera en la suite y cerrara la puerta con llave. 15 minutos después, a través de la estrecha ventana que daba al aparcamiento, vi llegar el primer coche patrulla, sin sirenas, solo el pulso silencioso de las luces azules y rojas titilando sobre los cristales del invernadero. Apoyé la frente contra el vidrio frío y observé. Julian seguía allí fuera. Me di cuenta. No se había ido. Estaba de pie junto a la mesa de regalos, sin chaqueta, las mangas remangadas, hablando con un grupo de sus amigos de la fraternidad, como si no hubiera ocurrido nada más trágico que un desliz social. Solo cuando los agentes uniformados se aproximaron su postura
Cambió, se enderezó lentamente, e incluso desde la distancia, vi caer la máscara. La confusión afable se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo frío y reptil antes de que lo disimulara de nuevo en una inocencia perpleja. Duró menos de un latido, pero lo vi. Todo el mundo lo vio. Le hicieron unas preguntas. Él gesticuló con amplitud, rió esa risa fácil de la que yo me había enamorado 100 veces. Luego uno de los agentes mostró unas esposas y la risa se apagó. Lo acompañaron al coche patrulla en medio de una marea creciente de murmullos de los pocos invitados que quedaban. Antes de que se cerrara la puerta, Julian se giró y recorrió con la mirada la fachada del invernadero como si supiera exactamente desde dónde lo observaba yo. Sus ojos encontraron mi ventana y, durante un instante congelado, no vi calidez alguna, ni un rastro de encanto, solo un cálculo feral que me heló más hondo que cualquier invierno que yo hubiera conocido. Después, la puerta del coche patrulla lo selló en el interior y se lo llevaron. Salí de la suite con las piernas temblorosas, aún con el smoking puesto, el sobre apretado contra el pecho. Fuera, el aire olía a rosas marchitas y champán derramado. El aparcamiento estaba casi vacío, pero quedaba una figura, de pie, junto a un coche plateado, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Anne Catherine. Parecía más pequeña que nunca. El vestido gris arrugado, el pelo escapándose del moño, el rostro desprovisto de defensas. No se acercó a mí, y yo no me acerqué a ella. Simplemente permanecimos a 30 metros de distancia sobre el asfalto, entre pétalos de flores muertas y lazos aplastados. Dos personas que habían atravesado una guerra que ninguno había elegido. Ella levantó la mano, no como un saludo, sino más bien como una ofrenda, una bendición vacilante. Yo asentí. Esa fue toda la conversación que ninguno de los dos pudo soportar. En las semanas siguientes, toda la maquinaria de la justicia avanzó. Julian fue acusado de múltiples cargos de fraude de identidad, malversación y violación de la libertad condicional. Los medios de comunicación desenterraron su historia, y otras 3 personas se presentaron, con relatos que reflejaban el mío hasta el más mínimo detalle, incluyendo el mismo guión de bombardeo amoroso. El fondo fiduciario jamás existió. La granja con el porche envolvente fue una ficción que yo mismo había ayudado a decorar en mi imaginación. Catherine y yo acabamos sentados uno frente al otro en una cafetería silenciosa, no como suegra y yerno, sino como supervivientes del mismo naufragio. Me contó, sin pedirme jamás perdón, que se había pasado cada noche después de la boda mirando el techo, preguntándose si yo abriría alguna vez ese sobre o si simplemente me desvanecería en mi vergüenza como los demás. Le dije que su mentira, el día de la boda, casi me había roto, pero que su sobre me había reconstruido en alguien que nunca más ignoraría las advertencias silenciosas y persistentes que el mundo nos entrega. La boda quedó arruinada. Sí, mi smoking todavía cuelga en una bolsa de prendas al fondo de un armario que casi nunca abro. Pero aquella implosión pública no fue la tragedia. La tragedia fue la vida de la que escapé por los pelos, la que me habría vaciado económicamente, emocionalmente y quizá físicamente. La sorpresa dentro de aquel sobre de papel manila reconfiguró lo que entendía por confianza, familia y las formas extrañas y quebradas que el amor puede adoptar. A veces, la persona que te salva lleva el rostro de un enemigo justo durante el tiempo necesario para sacarte del fuego. Y a veces, el peor momento de tu vida es, en realidad, el desvío que te salva.